iniciando nuestra primera aventura del año. Estamos en Mazatlán. Hay que decir que este año estamos tomando una temática que yo creo que es súper importante, que es viajes sustentables. Así que los vamos a sorprender con 5 viajes sustentables, en donde vamos a ver un poco de lo que está haciendo el turismo comunitario, lugares que están siendo muy conscientes con el tema de la naturaleza. Y en este viaje particular vamos a conocer un destino que fue recuperado y en diciembre del año pasado se convirtió en un destino turístico. ¿A dónde vamos a ir esta vez? ¡Chan, chan, chan! Nos vamos a las Islas Marías, un destino turístico nuevito y además es algo que vamos a hacer por primera vez. Estamos en Mazatlán porque este es uno de los lugares desde donde parte el ferry que nos lleva a las Islas Marías. Hay 2 puntos de partida, uno desde Mazatlán y el otro desde Nayarit. Ambos llegan a las Islas Marías en ferry y tienen, es importante decirlo, un día de entrada y un día de salida. No es como que se pueda venir cuando quieran. Les vamos a estar compartiendo toda la experiencia completita y les aseguro que van a querer venir y armar este viaje ustedes. Oye, muy importante contarles dónde nos vamos a hospedar. Si vas a pasar de rapidito a un lugar, elegir una muy buena ubicación y algo que tengas cerca todos los atractivos turísticos. Nosotros nos vamos a hospedar en Hoteles Misión, que además tiene, yo creo que uno de los plus más grandes, y es que está frente a la playa. Del otro lado vamos a tener la playa. Ahora les vamos a enseñar la vista que tenemos desde nuestra habitación. Estamos ya súper listas para las Islas Marías, así que estamos ready. Estamos ready, vámonos a conocer. Senderismo, hay aventura y agua por supuesto de por medio, pero no sabemos exactamente qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a conocer. Hay mucha historia, hay mucho que aprender sobre la conservación de lugares, es algo súper importante. Bueno, ya nos venimos en este carrito súper simpático y ahora estamos llegando a abordar el ferry que nos espera un viajecito un poco largo. 4 horas y media aproximadamente desde aquí el puerto en Mazatlán. Vamos a bajarnos, ya nos tomamos un Dramamine por las dudas, buen dato viajero para que lo tengan en cuenta cuando vengan por acá y cuando se suban a cualquier bote. Bienvenidas a bordo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. No se me vaya a caer. Muchas gracias. Clase ejecutiva. El ferry de las Islas Marías está dividido en 3 categorías: la clase turista, la clase ejecutiva y la clase privada, porque sí, también si quieres ir aún más cómodo, digo, la clase turista está increíble, la clase ejecutiva es esta, que también tiene muchas comodidades, pero la privada obviamente tienes una cabina que puedes rentar completo si vienes con familia, con amigos. Lo que está bueno es que tiene como una mesita, entonces puedes platicar como si fueras en un tren. La verdad es que está bastante cómoda, no los esperábamos esto. Te tengo una super noticia que yo sé que a ti te va a hacer feliz, pero hay wifi adentro de este barco. Bueno. Acabamos de descubrir una funcionalidad más de venir en estos asientos ejecutivos. Si creíste que ya estabas cómoda, te adelanto. 1, 2, 3. Bueno, en esta onda de ir viajando de manera sustentable, lo que está buenísimo es que desde que llegas hay un filtro de sanitización en donde hacen que
limpian las maletas, sanitizan con un líquido que además es amigable con el medio ambiente. Y no solamente eso, también el tema de los zapatos. ¿Ya te limpiaron tus zapatos? Por supuesto, hay que ser viajeros responsables, seguir todas las recomendaciones y todas las indicaciones, porque todo es para el cuidado del medio ambiente. Hay que ser eso, viajeros responsables. Naomi dice que se siente en el set de una película y más o menos, no sé si alguien vio algún día la película de Pedro Infante que se graba justamente acá porque lo encarcelan en las Islas Marías. Bueno, estamos llegando, ya nos asignaron dónde nos vamos a hospedar. Ven, nos espera esta habitación. La verdad es que estaba un poquito asustada porque hay diferentes tipos de alojamiento. Nosotros nos tocó el hostal y no sabía cómo iba a ser esta onda de la privacidad, del baño, etcétera, pero la verdad es que está muy bien. Vengan, welcome to my crib. Andamos buscando una tiendita a ver qué había acá. Nos fuimos a hacer una averiguación. No te ibas a quedar sin cacahuates, te lo dije. Y ahora vamos a entrar a la tienda que hay en las Islas Marías. Vengan a conocer. Por si había duda, podemos estar preparados. Estamos listas, hay de todo. Hay repuestos por si nos hace falta. Bueno, ese restaurante va a ser su desayuno, su comida y su cena. Y es tipo buffet. Te voy a estar acompañando para lo mismo, ¿vale? Muy bien. Quien se sienta mal, quien se sienta mareado, quien se sienta débil, que le hizo la sopa. Ya terminamos nuestro briefing. Aquí está Jessiquito con cara de asustada porque nos dijeron que nos tenemos que levantar a las 5. Bueno, nos tenemos que levantar como a las 4 porque tenemos que estar aquí en este punto. Exactamente. 5 para las 5. Yo ya vi la hora, son 7:30 de la noche, ya me voy a dormir porque si no, no voy a dormir mis 8 horas. Porque vamos a hacer la primera excursión que es hacia el Cristo. No sabemos muy bien qué vamos a ver, mañana les vamos a estar platicando, pero es aquí el punto de partida, 5 para las 5 de la mañana. Ahí está nuestro grupo Loro, en donde realmente hay gente de todas las edades, o sea, hay adultos mayores, hay jóvenes como nosotros, hay un niño de 14 años como nosotros, entonces la verdad es que está padre, ya nos explicaron todo lo que hay aquí, hay cosas... datos curiosos, ahí va. A ver, échame, Acá ahí les iba a decir... ¿Qué hay? Esto de acá es una taquería y ya nos dijeron que del otro lado de la calle hay una fuente de sodas, cafetería, hay una tienda. Venden hot dogs en la noche. Hot dogs, y ahí te va otro datazo. A los que nos gusta andar en bicicleta para recorrer la isla está buenísimo que aquí te rentan bicicletas a un mega precio. 100 pesitos, lo puedes tener toda la estadía. Como ven, miren, ahí va un niño en su bicicleta. Otro dato. A ver, échamelo. Acá atrás de mí, ahí. También venden artesanías. Nos contaban que las personas son de ciertas comunidades que vienen a vender sus artesanías y una vez al mes cambian las personas y cambian el estilo de artesanías. Entonces eso también está padre porque vienes y de alguna manera si compras algo que seguro vamos a comprar, se lo das a la comunidad. Mañana y estos días les vamos a estar platicando todos los detalles, les vamos a estar enseñando. Esto fue realmente un briefing, o sea, un resumen de lo que vamos a vivir en los próximos días. Estamos ready, 5 de la mañana, nos vemos aquí. Buenas madrugadas a correr. Son 5 para las 5 de la mañana, pero estamos corriendo porque se nos hizo un poco tarde.
cuando vas a hacer senderismo, traer Converse. Una disculpita por no ser una buena viajera responsable. Naomi, en cambio, preparadísima. Y después de 2 kilómetros en subida y mucho sudor, llegamos. Saber es que en cada uno de los recorridos que se realizan por las Islas Marías vamos muy bien acompañados y muy bien protegidos, porque además de los protectores de la biosfera, que son los guías, también nos acompaña personal de la Secretaría de Marina en el tema de seguridad, nos acompaña equipo de CONAMP, que son los encargados de revisar que todos los protocolos de sustentabilidad, de protección a la biodiversidad se lleven a cabo. Y por supuesto, si tenemos alguna duda de cuéntanos de esta iguana o cuéntanos qué es esta flor, ellos se encargan de darnos esa información. Y además nos acompaña personal y equipo médico. Como ven, los grupos están muy bien armados y hay todo tipo de personas, desde niños hasta personas de la tercera edad, entonces pues siempre vamos bien protegidos. Estoy segura que nadie se imaginaba cómo eran las Islas Marías, o sea, más allá de si vieron la película de Islas Marías, si buscaron alguna foto, pero esta palapa con vista al mar, no sé si la tenía en mente. La verdad es que es un lugar espectacular para venir de vacaciones. Y lo más importante, vacacionar, pero aprender de la cultura de este lugar, los años que tiene, las personas que pasaron por aquí, los libros que se inspiraron de este lugar. Ya aprendimos un poco que acá estuvo José Revueltas y está el lugar lleno de placas con frases de sus libros en donde se refiere a cosas que pasaron durante su estancia en la isla. Ahora sí llegamos a la cárcel, a la prisión de máxima seguridad. Dinos, por favor, uno de los cuidados que debemos de tener, que nos acaban de decir que todos quedamos por asustados. Nada del mundo de los mundos manipular alguna de las puertas, es decir, intentar abrirla o cerrarla de las celdas, por ejemplo, porque como no hay electricidad, el mecanismo que tiene pues se cierra y ya no hay manera de abrirlo. Nos podemos quedar acá a vivir la experiencia real. No queremos, ¿no? No queremos. Y estas son las celdas. ¿Vale? ¿Qué son esos botoncitos? Si el custodio pasaba el día medio oscuro, lo que hacía era tocar esto y se encendía una luz adentro de las celdas para ver qué es lo que estaban haciendo. ¿Vale? Ya estamos aquí adentro de la prisión de máxima seguridad. Nos dijeron que la construcción es muy americana y sí, si han visto las películas o las series tipo de Orange is the New Black, es tal cual este sitio. Están las celdas. Vamos a ver cómo se veían las celdas por dentro. La comida la pasaban por acá y ahí se puede ver el espacio de las camas, una mesita
y el baño. El espacio es como de, híjole, 3 metros máximo. Bueno, algunos datitos curiosos de este lugar. Esta de máxima seguridad abre en 2011 y solamente duró 3 años y medio abierta. 2014 más o menos se cierra. Llega Derechos Humanos a revisar todo el tema de cómo tenían a los reos y hubo un motín. Un año más o menos antes de que cerrara se dio un motín, que por lo que nos contaban, el motín no se da de adentro hacia afuera, es decir, los reos que estaban acá adentro no lo organizaron, sino las personas que estaban afuera se enteraban de las condiciones en las que vivían y ellos son los que organizaron ese motín para tratar de liberarlos. Y aquí vamos a ir a donde tomaban los baños de sol los presos, que es en este lugarcito. Es este lugar, ahí seguramente esta barra es para hacer algo de ejercicio y aquí les daba directamente el sol, obviamente siempre estaban cuidados. Lo que sí no puedo explicar es la vibra que se siente estando aquí adentro. Como que se te apachurra el corazón de ver las condiciones en las que estaban los presos. Digo, al final es una prisión de máxima seguridad, pero entrar a las habitaciones que son súper chiquitas, ver el tamaño de las camas, el tamaño del baño que estaba ahí justo al lado, la verdad es que sí se siente una vibra bastante particular. Obviamente no estamos tocando nada, porque nos dijeron que tuviéramos cuidado con no quedarnos encerrados, que ya hubo personas que se quedaron encerradas, que tuvieron que venir a rescatarlos, a tirar puertas, y no queremos ser ese caso. Y se esconde de aquel lado para los que fueron a Punta Halcones, de aquel lugar, y los que no han ido de aquel lugar son los mejores atardeceres. Nos estamos despidiendo ya de las Islas nuestro Marías. grupo, que aparte fue un amor, la verdad hay que decirlo, que tuvimos mucha fortuna de tener un gran grupo. No faltó ninguno en ninguna actividad y eso me pareció increíble. Porque aparte hay que decirlo, todas las excursiones son opcionales, no se perdieron ninguna actividad como nosotros. También lo logramos. Sí, lo logramos, un viaje más y nuestro primer viaje sustentable. Y hay que decirlo, yo no sé si me notas algo diferente. Sí, como siempre, vean. Está nuestro pequeño aporte además a la comunidad. Y pues nosotros, gracias a AOF, que nos trajo este viaje sustentable, ya estamos dejando un aporte a la comunidad con nuestro boleto y ahora un poquito también a la comunidad que hace estas
cosas hermosas. Voy a hacer mi señal del oro. Realmente aquí todos respetan su entorno, la naturaleza, todo es sustentable, todo es amigable con el medio ambiente. Aquí está la educación, la conciencia de que todos los residuos se separan correctamente, no se desperdicia el agua, te bañas súper rápido. O sea, realmente hay toda una cultura y todo que aprender en torno a nuestro ambiente, en torno a las especies. Convivimos, desayunamos básicamente con pajaritos. O sea, era como súper cotidiano ver, por ejemplo, el cardenal rojo. Bueno, nos encantó el viaje y con esta reflexión del agua, de la basura, de cómo se cuidan los animales, nos vamos a despedir de las Islas Marías con todo el dolor de nuestro corazón. Vamos a regresar porque ya nos contaron que hay muchas experiencias que están por abrir, pero hoy tenemos la fortuna de decir que somos de las primeras que estamos pisando este lugar como centro turístico. Así que síganos todavía, vean las historias, vean todo el contenido que trajimos de este lugar, porque la verdad es que es increíble y no se lo pueden perder. Nuestra recomendación, salir desde Mazatlán. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que hicimos nosotras, comer rico, dar un paseo en pulmonía, tomarse unos ricos clamatos y además disfrutar una tarde de la playa como la que estamos pasando ahora. Está delicioso Mazatlán, caminar en el malecón. Nosotros llegamos, recuerden, un día antes y regresamos para despedirnos a gusto y tranquilos. Y con esta vista nos despedimos. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.